Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que la verdad ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que estoy seguro que les va a interesar y mucho. Vamos a hablar de algo que ha impactado a muchísimos fans y que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, vamos a desmenuzar ese supuesto drama, ese quiebre que ha estado dando de qué hablar. Si son fanáticos de las historias de amor que nacen en pantalla, de las dinámicas entre celebridades y por supuesto, de los chismes que, admitámoslo, a veces nos encantan, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en toda esta información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y así siempre estarán al día con todo lo que publicamos. Bueno, vayamos al grano. El título de nuestro vídeo de hoy dice claramente, impactante Hande Erçel se quiebra por Kerem Bürsin. El drama se desata. Y la verdad es que esto ha sido un torbellino de especulaciones y comentarios en redes sociales y portales de noticias. Para ponerlos un poco en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que se robaron el corazón de millones de espectadores con su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. Su relación en pantalla era tan convincente que para muchos traspasó la ficción. Y sí, de hecho así fue. Mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo que acaparó los titulares y generó una legión de seguidores que los apoyaba incondicionalmente. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la pantalla grande puede crear lazos que parecen inquebrantables. Su química en Sen Kalkam no solo impulsó la popularidad de la serie a nivel mundial, sino que también encendió la chispa de la imaginación de miles de fans que anhelaban verlos juntos fuera de los sets de grabación. Y para su deleite ese deseo se hizo realidad. Durante un periodo, su relación sentimental fue una de las más comentadas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Las redes sociales se llenaban de fotos de sus momentos juntos, de apariciones públicas y de declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas. Era una época dorada para los admiradores de la pareja, quienes disfrutaban de cada detalle de su vida en común. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son sencillas. Hace un tiempo, la noticia de su separación tomó por sorpresa a sus fans. Y aunque en su momento intentaron mantenerlo lo más privado posible, la realidad es que las rupturas de parejas tan mediáticas rara vez pasan desapercibidas. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas de manera oficial y detallada, lo que, como suele ocurrir, abrió la puerta a un sinfín de especulaciones y teorías. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas, e incluso hubo quienes sugirieron incompatibilidad en sus planes de futuro. Lo que ha estado surgiendo recientemente son rumores fuertes, que apuntan a que la separación no fue un simple distanciamiento, sino que habría habido un quiebre emocional, un drama, como lo titula nuestro vídeo por parte de Hande Erçel, específicamente relacionado con Kerem Bürsin. Estas especulaciones no surgen de la nada, sino que se han alimentado de diversas fuentes y de la interpretación de ciertos eventos. Las especulaciones se intensificaron a raíz de ciertos comentarios o, mejor dicho, la ausencia de comentarios, de ciertos comportamientos y de análisis de las interacciones públicas de ambos. Se dice que Hande ha estado pasando por un momento difícil, y que la sombra de su relación pasada con Kerem aún planea sobre ella. Algunos medios y fans han interpretado ciertos gestos, ciertas miradas en entrevistas o eventos, como señales de un profundo dolor o decepción. La idea principal que circula es que a pesar de que el tiempo ha pasado, Hande aún no ha logrado superar completamente la ruptura con Kerem, y que este proceso le ha afectado de manera significativa, hasta el punto de quebrarse. Por supuesto, es importantísimo recalcar que todo esto, hasta ahora, son especulaciones. No tenemos declaraciones oficiales directas de Hande o Kerem que confirmen este nivel de drama o angustia. Lo que sí tenemos son fragmentos de entrevistas, fotos, y la interpretación de sus seguidores y de la prensa especializada en farándula turca. Se han analizado sus vidas en redes sociales, sus viajes, sus nuevas relaciones, y cada detalle se ha convertido en una pieza del rompecabezas para intentar descifrar el estado emocional de Hande. Uno de los puntos que más se ha comentado es
La aparente distancia que Ande ha mantenido, o que se interpreta como tal, en eventos públicos o en redes sociales cuando se le pregunta por Kerem, o incluso cuando se le ve cerca de él en algún evento fortuito. Se habla de una fragilidad, de una vulnerabilidad que no se había visto antes. Hay quienes creen que Kerem, quizás, tomó una decisión que a Ande le costó mucho asimilar, o que hubo circunstancias en la relación que generaron una herida profunda. Por ejemplo, se han analizado con lupa entrevistas recientes en las que, al ser interrogada sobre su vida personal, o sobre el recuerdo de su relación, Ande ha mostrado una aparente incomodidad o una respuesta evasiva que muchos interpretan como una señal de que las heridas aún están abiertas. También se han tocado temas sobre la vida profesional de ambos. A veces las rupturas sentimentales pueden influir en la forma en que un artista se desenvuelve en su trabajo, en su concentración, en su energía. Los fans más acérrimos de Ande han estado muy pendientes de ella, ofreciéndole su apoyo incondicional, intentando enviarle mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Han notado, según ellos, momentos de tristeza o melancolía en sus publicaciones o apariciones. Por ejemplo, en alguna fotografía publicada en Instagram, un detalle en su expresión, una canción elegida para acompañar una historia efímera, o incluso la ausencia de ciertas actividades que antes compartía, han sido suficientes para que algunos seguidores interpreten un estado de ánimo decaído. Es fascinante cómo la conexión que crearon los fans con la pareja en Senkalkam ha generado una empatía tan grande hacia ellos, que cualquier indicio de sufrimiento por parte de uno de ellos se magnifica. Se sienten parte de su historia, y cuando esa historia parece tener finales dolorosos, el impacto es mucho mayor. Los fans no solo veían en ellos a dos actores carismáticos, sino a una pareja real que encarnaba los ideales románticos que tanto les gustaban. Por eso, la idea de que Ande esté sufriendo por la separación duele a muchos, quienes se identifican con su supuesto dolor y desean verla feliz nuevamente. La industria del entretenimiento, con su constante exposición y escrutinio, puede ser implacable. Las relaciones de pareja de las celebridades se convierten en un espectáculo en sí mismas, y cuando terminan, la curiosidad y el morbo se disparan. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso, se encargan de amplificar cualquier rumor o indicio, convirtiendo la vida privada de las estrellas en un tema de dominio público. En el caso de Ande y Kerem, la ruptura fue un titular en sí mismo, pero las especulaciones sobre el quiebre de Ande añaden una capa de drama que para muchos es irresistible. Ahora, es crucial también considerar la otra cara de la moneda, o más bien, la complejidad de estas situaciones. Las relaciones de pareja son complejas, y cuando se trata de dos figuras públicas, la presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias de la industria, todo puede jugar un papel. Quizás lo que los medios y los fans interpretan como un quiebre es simplemente un proceso natural de duelo, de adaptación a una nueva etapa de vida. Es posible que Ande esté lidiando con la separación de una manera que, para el ojo externo, parezca dramática, pero que para ella sea simplemente su forma de procesar las cosas. El duelo tras una ruptura, especialmente una que fue tan publicitada, puede ser un proceso largo y tortuoso, y cada persona lo vive de manera diferente. Lo que para algunos es una superación rápida, para otros puede implicar meses o incluso años de reflexión y recuperación emocional. No olvidemos tampoco que la vida de los actores está constantemente bajo el microscopio. Cada foto, cada publicación, cada comentario, es analizado hasta el último detalle. Y a veces la interpretación de estos detalles puede estar teñida por nuestros propios deseos o expectativas sobre la pareja. Si esperábamos que estuvieran juntos para siempre, cualquier señal de separación será vista con tristeza y preocupación. Es fácil caer en la trampa de proyectar nuestras propias emociones en las figuras públicas, especialmente cuando hemos seguido de cerca sus vidas y hemos desarrollado un apego hacia ellas. Los rumores sobre un quiebre de Ande también podrían ser una construcción mediática o una exageración de sus seguidores. Es posible que la actriz simplemente esté tomándose un tiempo para ella, enfocándose en su carrera y en su bienestar personal, y que estas acciones sean malinterpretadas como signos de tristeza o inestabilidad emocional. El mundo de las celebridades a menudo exige una imagen pública de fortaleza y éxito constante, y cualquier muestra de vulnerabilidad puede ser vista como una debilidad o un fracaso. Además, es importante mencionar la posibilidad de que esta narrativa del drama y el quiebre sea alimentada por personas interesadas en generar controversia o en mantener viva la atención sobre la pareja, incluso después de su separación.
En el competitivo mundo del entretenimiento, el drama vende y las historias de amor fallido, especialmente cuando involucran a celebridades tan queridas, tienen un gran potencial de generar clics y visualizaciones. En resumen, la información que ha generado este titular, este drama, se basa en una serie de observaciones, rumores y análisis de la prensa y de los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Se sugiere que Hande ha estado emocionalmente afectada por la ruptura con Kerem, hasta el punto de que se habla de un quiebre. Estos indicios provienen de interpretaciones de sus comportamientos en público, su actividad en redes sociales y la percepción general de que aún no ha superado completamente la relación. Hemos visto cómo se han analizado hasta los gestos más sutiles, las palabras no dichas, y la ausencia de ciertas interacciones públicas como pruebas de su supuesto estado emocional. Sin embargo, es vital recordar que hasta la fecha, no hay confirmación oficial de estas especulaciones en el nivel de profundidad que se sugiere. La línea entre la realidad y la especulación es a menudo muy delgada en el mundo de las celebridades, y es fácil caer en la tentación de creer las versiones más dramáticas. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy sobre este tema tan comentado. Hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin, enfocándonos en la idea de que Hande podría estar pasando por un momento difícil tras su separación. Hemos visto cómo la fuerte conexión que los fans crearon con ellos ha llevado a una gran empatía y atención a sus vidas personales. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de los rumores en el mundo del entretenimiento y la importancia de distinguir entre lo que es especulación y lo que son hechos confirmados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Realmente aprecio mucho que dediquen su tiempo a ver nuestro contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está realmente pasando por un momento difícil? ¿Les sorprendió su separación en su momento? ¿Qué piensan de la presión mediática sobre las parejas de celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.